Ya tenemos la lámina, usamos la palabra felicidad para referirnos a la experiencia de bienestar y esta sensación de que nuestra vida ha sido buena, de que ha tenido sentido y de que ha valido la pena. Si nosotros, y es algo que yo frecuentemente comento, si vemos hacia atrás cómo ha sido nuestra vida y nos ubicamos en el momento presente, nos vamos a dar cuenta que hemos respondido bien a todos los retos que nos ha presentado la vida y la vida se trata de eso, la vida es rica solamente en experiencias y la palabra responsabilidad viene precisamente de responder. Entonces, cuando vemos hacia atrás, todos y cada uno de nosotros tenemos probablemente una historia llena de experiencias de todo tipo, en donde podemos ver de qué manera hemos respondido a estas situaciones y casi siempre cuando ubicamos nuestro presente, yo estoy segura que tenemos una sensación de sentido, una sensación de haber cumplido con compromisos aceptados y de que ha valido la pena y es una reflexión que hoy por hoy es muy importante que tengamos. Vamos a recordar el esquema de la primera charla y les voy a decir por qué quiero que lo recordemos. Hablamos de que en este Congreso de Akumal 2001 se hizo un congreso multidisciplinario en torno al tema de bienestar y felicidad y que había un hallazgo en términos de este esquema, que el 40% representaba, perdón, el 50% representaba nuestra herencia genética, en donde manejamos dos corrientes muy fuertes que no se acaban de poner de acuerdo. Una que habla de determinismo en cuanto a que el genoma no es modificable y otro que viene desprendido de la física cuántica, en donde dicen, pues fíjense que sí podemos modificar el genoma en base a un entrenamiento mental que genera, lo vimos en otra charla, cierta química, ciertos fenómenos electromagnéticos que sí logran modificar este genoma, esta herencia génica que se le llama, ¿no? Un 10% corresponde a las circunstancias y el 40% a nuestro libre albedrío y a este potencial que tenemos en cuanto a la capacidad de decidir y de elegir. Y precisamente hubo quien me preguntaba que por qué no ahondaba yo un poquito en esto de las circunstancias. El 10% de las circunstancias en este enfoque del manifiesto de Akumal hablan en términos de y si yo tuviera el yate, y si yo fuera flaca, y si yo consiguiera pareja, y si yo, ¿no? Y maneja y si yo como si el resultado de obtener lo que yo deseo me fuera realmente a garantizar esta felicidad, lo cual no sucede. Sin embargo, tratando de ahondar en este y otros temas, me encontré que existe una universidad como la existe en Monterrey, del TEC, ya con unas materias muy serias y carrera de felicidad. Bueno, en España hay una universidad en la ciudad de Vigo que tiene como líder a una doctora que se llama Montserrat Hidalgo y ella habla de un total de 50% de expresión génica, esto es de nuestro genoma, y un 50% de libre albedrío o potencial, ¿no? De poder decidir, elegir. Y ella usa el término de circunstancias como nuestras condiciones de vida. Y ella lo suma al 40% de nuestro esquema inicial, porque ella dice que estas condiciones de vida, estas circunstancias, también tienen un amplio margen de poder elegir, se me fue la palabra, elegibilidad, ¿no?
y libertad de decisión, y que aunque pase uno por experiencias muy fuertes de pérdida, de accidentes, de que en un accidente alguien pierda una pierna o quede invidente o tenga una pérdida de algún ser querido, todavía bajo estas circunstancias tan difíciles, todavía tenemos la posibilidad, como lo dice Víctor Frank en la logoterapia, tener un valor de actitud y dar esta respuesta a estas situaciones de una manera adecuada, de una manera trascendente que nos permita seguir teniendo un sentido de vida, ¿no? Entonces, bueno, se los quise compartir porque realmente no me gusta quedarme, a veces uno se enamora de un esquema y quiere serle fiel, pero la verdad, yo creo que sí es importante actualizarse y dar cabida, pues como en un buffet que uno pone en su plato diferentes cosas, pues poner todo lo diferente que existe y que uno se allegue a lo que le acomoda, lo que le gusta, lo que le funciona, ¿no? A mí se me hizo muy interesante porque en verdad pareciera que las circunstancias muchas veces nos obligan a quedarnos en un lugar y en verdad yo creo que siempre tenemos opción, siempre tenemos este poder y este libre albedrío para cuando menos influir, si no es que tomar un cambio radical de nuestras condiciones de vida y de nuestras circunstancias, ¿no? Que vienen siendo las dos formas en que estas escuelas lo manejan. Y entonces, ahorita ya con este recordatorio, que creo que es importante, vamos a entrar ahora sí de lleno al tema de hoy, que la charla fue cuestiones de pandemia, la tolerancia del mal humor y el aburrimiento. Y quiero decirles que nunca hago esto, pero esta charla la voy a dedicar y me la voy a dedicar a mí. A ver si oigo bien todo lo que voy a decir. Porque la semana pasada, y se lo estaba comentando a Dani, tuve 2 días y medio, en verdad, de muy, muy, pero muy mal humor. Y bueno, pareciera que estuve ensayando para poderles dar todavía de una mejor forma esta charla. De primera fuente. ¿No? De primera fuente y muy experimentado el mal humor. Y fue muy interesante verlo a nivel teórico al preparar la charla, pero también vivirlo porque sí me dio como luz con respecto del tema y se los voy a ir compartiendo. Pero pues sí, me la dedico para que me quede muy claro que el sostener 2 días y medio este malestar tan desagradable que es el mal humor, pues necesitó de mi contribución, ¿no? Necesitó de mi contribución y de explorar de qué me sirvió estar de mal humor. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con otra lámina. Sí, un favor, Luz María. Por favor, hay un ¿sí? comentario, me parece, que no están escuchando. Déjalo checo. Ok. ¿Alguien podría activar su micrófono? Sí se escucha, Debbie. Ok, perfecto. Perfectamente. Muchas gracias. Sí, tenía la duda porque si más de alguien decía que no se escuchaba, porque vi que se salieron 2, pero ya alguien está diciendo que se está escuchando. No, Dani. Perfecto. No, Dani, sí. Perfecto. Entonces, Sí, ahora Dani, sí, yo también. continuamos. Muchas gracias a todos. Ahorita lámina no. Si quieres, abro primero. Muy bien. Y ya después con la lámina. Bueno, les voy a decir que el confinamiento nos pone bajo una lupa. Las personas con las que estamos conviviendo, si quieres quitarlo, las personas con las que estamos conviviendo, sean el número que sean, o inclusive personas que están solas, se enfrentan
al hecho de que estar en confinamiento es como estar en un aparador, como estar en una total exhibición, en donde todas nuestras características se amplifican. Esto es, estamos bajo una lupa. Entonces, vemos al otro y la convivencia con ese otro es bajo esta lupa y vemos amplificadas, pues, todas sus características, léase sus cualidades y sus defectos. Y entonces, inclusive, digo, las personas que están solas se enfrentan a su mismo espejo. Nosotros iniciamos este confinamiento con una serie de consejos, de sugerencias, que las vimos también nosotros aquí, en cuanto a, bueno, haz ejercicio, cuida tu alimentación, toma tus cursos, ten lecturas, escucha música. Y yo siento que en un principio, bueno, hacíamos todo esto y conseguíamos de una manera más natural y más fácil estar bien, ¿no? Al paso del tiempo y al ver que el confinamiento se alarga y se alarga, es normal que empecemos realmente a recordar el dicho de vive con Andrés un mes y verás quién es. Y entonces, pues, nos estamos dando cuenta que no resulta tan fácil la convivencia, que efectivamente hay cosas pequeñitas que a lo mejor en un principio pues no nos molestaron o no las vimos o no nos dimos cuenta y que ahora de repente bajo esta lupa pues sí las vemos como muy exageradas. Y en la charla de emociones pues como comentamos también que se exacerban nuestras emociones y ahí es donde empezamos con cierto problema, ¿no? Repito, las personas que están solas igual. Cuando nosotros estamos en lo cotidiano, vivimos con muchísimos distractores que no nos dan a veces el tiempo de vernos hacia nosotros, vernos a nosotros mismos. Y en cambio, en esta soledad, según va pasando el tiempo, no nos queda de otra. Si bien empezamos con las mismas actividades de ejercicio, de curso, de lectura, va a llegar un momento sí o sí que me voy a enfrentar a mi propio espejo. Y entonces tiene el mismo efecto que si estuviera yo con otras personas. Voy a empezar a cuestionarme, voy a empezar a tener estos espacios de cuestionamiento, ¿no? De juicios, y son confrontaciones que pues pueden resultar muy fuertes. Ahora sí vamos a la primera lámina, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al estar bajo esta lupa y empezar a ver las características amplificadas de la persona con la que estoy confinada, surge el mal humor, surge el fastidio, el hastío, el hartazgo, las emociones que están exacerbadas, como dije. Y entonces empezamos, obviamente, a tener muy poca tolerancia, empezamos a tener malas contestaciones, empezamos a estar enfadados, a tener una cara de desagrado, este malestar de no encontrar nada con qué sentirnos cómodos, con qué sentirnos a gusto, como pues muy, muy mal, ¿no? O sea, realmente yo los 2 días y medio que tuve, en verdad sí los padecí y seguramente la persona con la que estoy confinada seguramente también los padeció, pero llegué después, más adelante se los voy a confesar, llegué a concluir algo que es importante. Este mal humor ocurre porque no expresamos de cierta forma las emociones. Entonces, cuando vimos emociones, les dije, es muy importante expresar y a veces cuesta mucho trabajo expresar las emociones. Entonces, no es fácil decir tengo miedo, estoy angustiada, estoy muy ansiosa, estoy aburrida, estoy enojada,
no es fácil muchas veces comunicarlo, ¿no? No es fácil saber verbalizar qué estado de ánimo me está generando, porque además de todo es muy frecuente, porque es algo que tenemos muy aprendido, que nos genere culpa, sobre todo personas que bendito sea Dios y afortunadamente estamos en un buen contexto, en un lugar que no está tan restringido un espacio, que tenemos ventanas hacia la naturaleza, que no la estamos pasando mal como la gran mayoría de la población, que en verdad sí la están pasando muy mal. Y entonces a estas emociones se nos agrega la culpa. Ya no nada más es estar de mal humor, sino sentirme ingrato con la vida, porque ¿qué me falta si tengo todo esto? Y cómo es posible que además esté de mal humor, ¿no? Y volvemos a esta incapacidad de expresar. Y no es fácil de repente, porque tenemos unos condicionamientos medio absurdos de no atreverme por miedo a lastimar o por miedo, por temor a herir a las personas que están a mi alrededor, de decirle, oye, ¿sabes qué? No quiero que me volteen a ver, no quiero que me hablen, no quiero que me vean, no quiero que me digan la palabra. O sea, es difícil expresar la necesidad que de repente tenemos de encerrarnos solos en un espacio a lo que quieran, a hacer la clase de yoga con Dani, a seguir una meditación, a leer, a dormir, pero a tener un espacio propio, como lo escribía Virginia Woolf, ¿no? Un cuarto propio, que en verdad yo creo que dentro del confinamiento es una necesidad que se tiene, pero que muchas veces, repito, es difícil expresar que no quieres ver a nadie, que no quieres estar en presencia de nadie y que lo que necesitas a lo mejor es estar sola, o bien para soltarte a llorar, o bien para retorcer una almohada y para sacar cosas que muchas veces hasta te da vergüenza sacarlas con el de junto, ¿no? Pues decir, no, pues te estás como loca, porque además hablamos de que no estamos en la misma sintonía. Igual en mis 2 días aciagos que tuve, en donde yo verdaderamente me sentía de muy mal humor, sí llego a la conclusión de esta necesidad de sacar cosas muy profundas mías, que a lo mejor ciertamente me da vergüenza sacarlas delante del otro, porque delante del otro, sea el compañero, sea el hijo, sea el marido, sea quien sea, tengo, aunque no quiera y diga que no, tengo cierta imagen, ¿no? A lo mejor de fortaleza, a lo mejor de, no sé, de que yo controlo todo, de que yo supero todo, de que yo, fíjate, pues si doy clases de felicidad, ahora cómo resulta que estás de mal humor, ¿no? Entonces, no, el temor al juicio de los demás, pues también no nos deja muchas veces expresar, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que dar esta libertad, y voy a citar otra vez, ya lo hice otra vez, en otra charla, a Virginia Satir, que fue la pionera de la terapia familiar, y decía que había una pareja que él se ponía una bufanda y ella usaba una cachucha, cuando era el mensaje, ni me voltees a ver, o sea, pero ni me dirijas la palabra, o sea, estoy verdaderamente, como el celular fuera del área de servicio, o sea, no funciono ahorita, ¿no? Y se vale, lo hablábamos también en el kit de emergencia, de repente uno necesita no nada más estar confinado, sino tener la libertad de irse a un espacio, hacer lo que se necesite hacer, ¿no? A veces uno no llora delante de otra persona, a veces uno no puede sentirse en la libertad, pues no sé, de darle golpes a la almohada, como dijimos, al colchón, y uno no quiere perder la imagen, repito, que tiene ante la persona con la que uno tal vez está confinado, ¿no?
Los que están solos, bueno, pues yo así cuando empecé a estar aquí sola en Cuernavaca de repente unos días, pues yo bailaba, cantaba, pegaba de gritos, hablo sola y sin ninguna compostura ni ningún pudor, pero pues no es lo mismo cuando ya tienes alguien con quien, ¿no? Es como ahorita que me puedan ver como vengo aquí los días que tengo charla, así encontraran a la chimoltrufia que existe los días que no hay charla, ¿no? Entonces, es muy diferente. Entonces, bueno, esto es lo que pasa, que empezamos a negar las emociones, empezamos a pretender tener aparentemente todo bajo control, a no darle rienda suelta a este mal humor a lo mejor, y a lo mejor se prolonga el mal humor, porque yo dije al principio contribuir de alguna manera a que esto me durara 2 días. De alguna forma, y a lo mejor por esta incapacidad, ¿no? De no poder decirle al otro, oye, en verdad estoy que ni yo me aguanto y necesito estar solita en cualquier actividad, en un espacio en donde no me vea nadie, ¿no? Pero pues a veces no podemos. Ahora, ¿qué pasa y cuál es el riesgo de nosotros dejar en rienda suelta el mal humor? Que a lo mejor lo que estoy encubriendo con ese mal humor también es ansiedad y es angustia. Manejamos ansiedad y angustia casi como sinónimos, pero sí hay una diferenciación que es importante porque durante este confinamiento se da una triada muy, muy clara. Una triada que es la angustia, la ansiedad y el miedo. Y estamos como en estos altibajos, ¿no? A veces la llevo mejor unos días, ayer hay días que tengo muy buenos, hay días que tengo regulares, hay días que de plano estoy reprobada, y esto es perfectamente normal. Acordémonos que más que nunca nos tenemos que conceder que somos seres humanos y que estamos en una situación muy concreta, con características difíciles, complicadas, y que el confinamiento además sí es evidente que nos cambia las emociones y nos hace pues mucho estos altibajos, porque son cuestiones, y lo comentamos a nivel hormonal, químicas, ¿no? Químicas que de repente pues se me bajan las endorfinas, se me baja la serotonina y entonces ando con esta ansiedad y con esta angustia. La ansiedad es un estado más de excitación. La ansiedad es este estado en donde ya no me hallo, pero que me genera como movimiento, me genera como esta excitación de que hay personas que les da por barrer, por trapear, por sacudir. A mí no me da por ahí, ¿eh? Pero que se ponen a limpiar las cortinas, quitan las sábanas, mueven los muebles, y esta excitación es la ansiedad. La angustia va por otro lado, y la angustia yo creo que es como muy, muy, muy molesta, porque la angustia es una opresión que sentimos en el pecho, es como una sensación de que nos pesa el pecho, como de que nos están apachurrando, ejerciendo presión, y nos sentimos mal. Y en ambas tenemos somatizaciones que pueden ir, que sudo, que tengo taquicardia, que me duele la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces el mal humor lo que encubre originalmente es esta ansiedad y esta angustia, que de repente no es como tan fácil poder darnos cuenta que estamos atravesando por estas dos emociones, y entonces lo que hacemos pues es darle cabida mejor al mal humor, que lo podemos disque controlar mejor, pero que además es menos amenazante. Yo creo que por eso optamos por el mal humor, porque es menos amenazante,
ante nosotros mismos el hecho de sentirme de mal humor, a reconocer que estoy angustiada o estoy con un estado de ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya dejo entrar al mal humor? Bueno, pues muy probablemente ando buscando, como dice el dicho, no quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Y entonces, pues ando buscando con quién pelear. Ando buscando con quién discutir, ando buscando con quién pelear. ¿Y para qué? Simple y sencillamente para descargar la tensión, descargar la ansiedad, descargar la angustia. Y entonces, pues váyanse a su kit de emergencia que dimos la vez pasada en emociones, ¿no? Porque hay varios métodos, ¿no? Varias vías y no precisamente con el compañero, porque pues finalmente estamos ahorita, cuando menos a mediano plazo, espero yo que sea así, que seguir durmiendo con el susodicho o con los que estemos pasando el confinamiento, ¿no? Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, este mal humor se incrementa. Y acuérdense que todas las emociones son en grado. ¿Y por qué es importante reconocer el mal humor? Porque si lo dejo ir, se va a convertir en franco enojo. Y entonces el enojo ya nos mete en una dinámica mucho más complicada, mucho más complicada. Entonces, de ser un malestar, ya el enojo es algo en el que sí tendemos a buscar esta descarga, ¿no? De una manera mucho más violenta y mucho más injusta para quienes están con nosotros, ¿no? Entonces, es bien importante, por eso, detectar cuando estoy empezando a verme de mal humor y no dejar que esto se alargue, porque si no estoy en esta revisión de emoción, va a desembocar en algo más complicado, que es ya el franco enojo. Y hay que acordarnos que en verdad estamos en este confinamiento con estos picos que hay que reconocer y hay que aceptar. No puedo estar al 100%, no puedo. Soy un ser humano y voy a tener, ahora sí que polipolares, ¿no? Ni siquiera bipolares, sino polipolares. Vamos a estar de repente con mejor pila, vamos a estar de repente con la pila muy baja, y entonces, bueno, pues hay que poner remedio, aceptar, pero no dejar que se me estacione la emoción. Acuérdense, hay que dejarla llegar, atenderla y dejarla salir, acompañarla a que salga, ¿no? Vamos a ver la próxima lámina y vamos a ver por qué es muy lógico que precisamente en este confinamiento podamos caer en el mal humor. Lo primero es que las expectativas no se cumplen, ¿no? Yo tenía la expectativa de seguir trabajando, de seguir abriendo mi negocio, tenía la expectativa de mis tiempos de soledad en mi territorio, las que estamos en casa, porque el susodicho se iba a trabajar y los niños se iban a trabajar y la gente hacía su vida. Y entonces estas expectativas, bueno, hablábamos de los adolescentes que pues ya no tuvieron graduación, gente que canceló boda, gente que tuvo que cerrar su negocio y situaciones todavía más terribles, más difíciles. Y entonces estas expectativas no cumplidas empiezan a desatar el bucle. ¿Se acuerdan del bucle? Que empezamos con un pensamiento negativo y empezamos en una espiral en donde dejamos ahora sí que como dice la luz de mi vida, mamá, no empieces a comer como loca porque si te dejas caer como gorda en tobogán, no te voy a reconocer al final de la pandemia. Pues así es el bucle. Empezamos con un mal pensamiento y le damos cuerda y ahí vamos como hámster en esa rueda en donde para cortar el bucle en verdad se necesita
mucha energía. Energía que de repente, por estos picos, a lo mejor nos toca en un día que no tenemos esa energía. Luego tenemos la negación de la realidad, ¿no? Y bueno, cada quien vive una realidad distinta, cada quien está, como dijeron, todos estamos en el mismo barco, no, estamos en la misma tormenta, y sí hay alguien que tiene una chinampa y hay alguien que tiene un crucero, un yate o mínimo una lancha de motor, ¿no? Entonces, cada quien tiene su realidad. Y ahí lo que tenemos que cuidar es precisamente irnos a lo que comentábamos de la gratitud, a valorar, a apreciar, a honrar la realidad que tenemos. Y no es que estemos negando la realidad de allá afuera, pero no hay que dejar que la realidad de allá afuera, especialmente la que nos dan los medios, se haga nuestra realidad. ¿Ok? Entonces hay que tener un momento de conciencia, de una gran apertura de corazón y decir, ok, la realidad allá afuera, pues está así, así y asado, pero a ver, vamos volteando a ver nuestra realidad, ¿no? Vamos a enfocarnos en nuestra realidad y seguramente vamos a seguir dando muchas cosas por qué estar agradecidos y por qué reconciliarnos con la vida y sentirnos con esta felicidad y con este bienestar a pesar del confinamiento y a pesar de la pandemia, ¿no? Otra cuestión del mal humor es el victimismo y es el típico ¿por qué a mí? Y volvemos al punto anterior. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué me tocó quedarme confinada aquí con perengano y sutano? Pues hay que rascarle a las lecciones que nos está mandando la situación, porque yo creo que el confinamiento nos está obligando, y lo hablamos también desde un principio, a un detente, ¿no? A un detente. Ahora sí cuentas con todo el tiempo del mundo para tener esta reflexión de tu vida, de la gente que te rodea, de la gente con la que estás acompañada, de la gente con la que extrañas, ¿no? Y salirte de este papel de víctima. Y al contrario, yo creo que hay que aprender las muchas lecciones que nos está dando esta realidad que sí estamos viviendo como colectivo, pero no hay que negar la realidad personal, porque sí hay de realidades a realidades. El mal humor también es una opción de vida. Y esto es bien interesante. Hay gente que le gusta vivir de mal humor porque consigue algo, o sea, tiene una ganancia secundaria al manejar este estado de mal humor. ¿Cuál es el problema? Que tu química del organismo se va a habituar a tener los químicos que te generan y te prolongan el mal humor. Y entonces después, aunque quieras salirte de esa química, lo vas a lograr, pero te va a costar trabajo, porque es adictivo. ¿Qué pasa? Hay una ganancia secundaria en el mal humor. Alejas a la gente, ¿no? Tienes argumentos para ser víctima, porque entonces nadie quiere estar contigo. Y ya lo dijo el dicho, ¿no? O sea, ríe y todo el mundo estará contigo y llora y pues te aguantarán un rato y después te vas a quedar solo. Con el mal humor, pues es más rápido. Entonces, es como, ya ven, nadie me habla, nadie me hace caso, nadie se acuerda de que yo existo, ¿no? Y bueno, el día que alguien se acuerda, te habla y estás de mal humor, pues jura que va a volver a pasar 3 meses antes de que esta persona te vuelva a llamar. Entonces, es un círculo vicioso.
Entonces, sí hay gente, en verdad, y todos conocemos a alguien, que el mal humor es así como algo que sirve para chantajear, que sirve para manipular y que sí se puede andar haciendo un hábito, porque de esa manera yo estoy consiguiendo algo. Y lo que hay que preguntar es qué es lo que yo estoy consiguiendo, ¿no? Con ese mal humor. Ahora, hay algo que, ¿se acuerdan que está este profesor Tal Ben Shahar de Harvard, que es el que empezó con la materia de la felicidad ahí en Harvard y se volvió así como que lo máximo? Y él dice que también el mal humor tiene una función, y esta función es la válvula de la olla express. De repente, el que nosotros estemos de mal humor y se nos están poniendo unas rayas verdes, que no sé si ustedes las estén viendo en sus pantallas, pero están así como decorando la lámina. Que no estaban. Que no estaban, no sabemos de dónde surgen, pero bueno, no importa. El verde es vida. Este hombre... Está muy raro. Sí. Perdón. Este hombre dice que es la función del mal humor, una válvula de escape que nos alivia la presión, que nos alivia la tensión, sin duda, sin duda. Pero aquí sí la tarea es preguntarme, a ver, ¿por qué estoy de mal humor? Y bueno, a lo mejor estoy de mal humor porque la pandemia, el confinamiento me está obligando a cambiar mis rutinas, me está poniendo tareas y restricciones que no me están gustando, y entonces, pues sí, no estoy aceptando la realidad, y entonces estoy nadando contracorriente, me estoy resistiendo, y entonces de ahí mi mal humor. ¿De qué me sirve o qué logro? Pues eso sí, ya cada quien, yo ya me balconeé lo suficiente, entonces cada quien hágase la pregunta, ¿qué logra con el mal humor? ¿De qué le sirve? Porque sí sirve, ¿eh? Sí sirve y sí se logran cosas con el mal humor. Preguntarnos si lo pude haber evitado. Si sí se puede evitar, pues qué bueno, si ubicas cómo. Y si no puedes evitar, pues cuando menos no le causes el daño al de al lado, ¿no? Y haz como los elefantes, retírate a morir solo, ¿no? Y regresa, pues cuando ya estés con la capacidad, aunque sea mínima, de compartir otra vez y de convivir otra vez con el otro. ¿Qué puedo hacer para corregir la situación? Ahorita eso es muy, muy complicado. Hay cosas que ahorita no es el mejor momento para exigirnos, porque estamos viviendo circunstancias muy concretas. Ahorita estamos más que nunca sobreviviendo. Y entonces, ¿qué es lo que puedo aprender? Y debemos aprender, y lo dijimos la vez pasada, el beneficio presente. Y yo agregaría, hay que aprender a ser también tolerantes, compasivos y amorosos con nosotros mismos cuando no podemos controlar el mal humor. Porque lo peor que podemos hacer es empezar con un bucle. Ya estoy de mal humor. Siento la culpa de estar de mal humor. Estoy consciente de que el otro, pues no es responsable de mi mal humor. Y entonces así, voy escalando hasta lograr sentirme mal, y no es lo deseable, ¿no? Entonces hay que, en la medida de lo posible, sí entrar a un análisis y darme cuenta de por qué estoy de mal humor, pero también, yo creo que sí ser tolerantes con nosotros mismos y acordarnos que si el parámetro ámate a ti mismo como a los demás, es porque somos una autorreferencia, y en verdad sí hay que aplicar con nosotros la compasión, la tolerancia, el amor, para después tener la capacidad de dárselo al de al lado, ¿no? En esta situación más que en ninguna otra.
Y ahora vamos a entrar a lo que es el aburrimiento. Y el aburrimiento, pues ya habíamos platicado, a lo mejor iniciamos esto, pues rodeados de actividades muy lindas, muy positivas, y que ya a lo mejor no nos están generando el mismo efecto. Volvemos a lo mismo, somos seres humanos y vamos a tener altibajos. El aburrimiento es esta sensación igual de fastidio, de falta de diversión, de falta de interés, de falta de tener algo que nos sorprenda. Que obviamente la vida, cuando salimos, cuando tenemos nuestra vida normal, pues igual esta diversión o estas cosas interesantes o estas sorpresas chiquitas, grandes, medianas, no nos faltan en un día fuera de casa, pero en un confinamiento, pues está como más complicado, ¿no? Vivirlas. Y entonces entramos a este estado emocional desagradable, ¿no? En donde no se encuentra, pues, satisfacción, no se encuentra motivación, y es cuando corremos el riesgo, si estamos aburridos, de caer en este fastidio, en esta irritación y otra vez estar de malas, estar con este mal humor anterior, en donde ya empiezo a tener comportamientos que a lo mejor el otro no entiende, porque además no hay sincronía. A lo mejor el día que yo estoy aburrida y de mal humor, el otro está feliz como castañuela, porque se echó una conferencia con Luz María Villa y está bien motivado y se echó su clase de yoga con Dani y está con la pila al 120, y el otro pobre, pues a lo mejor se levantó de malas, ¿no? Y entonces, esto es el problema del confinamiento, la convivencia y el que no tenemos sincronía con el estado de ánimo del otro, con las emociones que está teniendo el otro o los otros, ¿no? Entonces, pues sí, la combinación del mal humor y del aburrimiento, pues es un cóctel de nitroglicerina que puede andar estallando en cualquier momento, ¿no? Y entonces no necesariamente puedo llegar al enojo, que sí ya es una emoción como la vimos, que químicamente en verdad nos lleva a una producción, una generación de químicos que perjudican muchísimo nuestro cuerpo, ¿no? Ya es una escala mayor. El mal humor, el fastidio, el aburrimiento, y es por eso que hay que tenerlos como en alerta rojo para no dejar que nos avancen, y nos cachen así sorpresivamente. Les pongo una lámina de cómo expresar nuestras emociones, porque es bien importante identificar tu emoción. ¿Por qué? Porque en confinamiento, sobre todo, hay que evitar echarle la culpa a los demás. Hay que evitar descalificar al otro. Es que tú me haces enojar, es que tú me pones de mal humor, es que, a ver, estamos en una situación en donde en verdad tenemos más que nunca hacernos responsables de nuestras emociones, aprenderlas a manejar, a no distorsionar la realidad. O sea, hay que acordarnos que es bien difícil aceptar lo que voy a decir. Nadie te hace nada. Vas por la libre. Eres tú. Si tú le abres la puerta a lo que el otro te puede andar lanzando, porque pues también el otro igual, si está de mal humor o está inclusive enojado, pues él podrá decir y hacer, pero si tú no te enganchas, ¿no? Y entonces es en verdad fuerte saber que nadie nos hace nada. Si yo les aviento una pelota de esas duras de básquet, ¿no? Y ustedes la ven venir y no se quitan, pues ahí se ven, ¿no? Con el golpazo. Y lo mismo sucede con todo. La otra persona puede hacer lo que pueda, lo que le plazca, lo que
le surja, que si yo no me engancho, yo no estoy dando permiso que me afecte. Es muy fuerte y es muy difícil. Nadie está diciendo que sea sencillo. Estamos entrenadísimos, estamos muy programados y muy condicionados a irresponsabilizarnos de nosotros mismos y siempre a echarle la culpa al otro. Tú me haces sentir así. Y todos hemos vivido la experiencia de estar súper, pero súper, pero súper contentísimos por algo y que alguien llegue y te hace un mal comentario o una crítica y el componente químico de tu gozo es como, pues lo que dicen de mojarra enjabonada, lo que el otro haga no te va a llegar. Pero no siempre tenemos esa capacidad, no siempre estamos así viviendo en el gozo mayor, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta, damos el permiso a que lo que el otro diga, el juicio que emita o su emoción que traiga de mal humor, de enojo, nos la contagie y la hagamos nuestra y me enganche, ¿no? Entonces, ojo, porque hay que aprender más que nunca a hacerme responsable de mí, ¿no? A ver, yo estoy permitiéndome estar aburrida, yo me estoy permitiendo estar de mal humor, yo estoy permitiéndome estar, ¿no? Y bueno, no culpar al otro, no descalificarlo y no ponerme en esta situación de víctima. Es que pues me tocó contigo y tú eres el que me arruinas la pandemia, y, ¿no? Si estuviera yo con mi comadre, ¿no? Estaría yo pues bien contenta, entonces pues no se vale. Entonces, ordena tus ideas, haz contacto con tus emociones, explórale tantito de dónde vienen, suéltalas, déjalas ir, no te estaciones, habla en primera persona. Yo estoy angustiado, yo estoy molesta, yo estoy, ¿no? Y hay que hacernos responsables. La limpieza del lenguaje, que sería interesante tener una charla, ¿no? Y no hablo de los carajos, ¿eh? Hablo de la limpieza del lenguaje en términos de que hay gente que aprende el español y se les hace rarísimo que digamos, se me perdió. Eso en otros idiomas no existe. Lo perdí. ¿Ok? Nosotros se me rompió, no, lo rompí. Entonces, tenemos un lenguaje que nos ayuda a irresponsabilizarnos de nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues habría que empezar por ahí, hacernos responsables y hablar en primera persona. Y acuérdense que para el que se le dificulte expresar sus emociones, escriba. Escribir, lo he dicho siempre, es muy noble. Inclusive, ¿se acuerdan qué padrísimo era mandarle? Yo estuve en la escuela de monjas para mi beneficio, mi desgracia, no he acabado de hacer una conclusión, pero de mandar mensajitos enrolladitos a la compañera y tú le decías a la de junto, no a esa, no a la güera, no a la güera, no a la de trenza, y mandábamos un papelito, ¿no? Pues manden sus papelitos, sean creativos y manden aunque sea estoy que me lleva y para que el otro se entere. A lo mejor no lo puedo hablar, pero sí lo puedo escribir y cuando menos advierta, ahí va el golpe, ¿no? Para que el otro tenga tiempo de correr, aunque sea a la sala. Pero hay que expresar las emociones. Hay que expresar las emociones para no llegar ni al aburrimiento ni al mal humor. Que yo creo que ahorita pues es muy, muy humano, como dije, tenerlas en esta vida que estamos llevando en el confinamiento. Y vamos a hablar del otro aspecto de la tríada, perdón, los aspectos positivos del aburrimiento. Esto es maravilloso,
porque también tiene aspectos positivos. Si tú estás aburrida, es un indicador de que tienes que hacer un cambio, que sí te va a costar trabajo, que sí tienes que tener un empuje, una pila extra, pero caray, hay que aprender algo nuevo. Hay personas que ahorita, por necesidad, conozco 2 que 3, están aprendiendo a cocinar, ¿no? Hay quienes como Dani y yo, ahora me sorprendió Dani porque ya estamos como mejor organizados con nuestras láminas. En la cuestión del Zoom estamos aprendiéndole, Lo ¿no? próximo es... Las rayas no las entendemos, ¿eh? No sé si ustedes las están viendo, pero nosotros tenemos aquí como unas ramas venidas de la naturaleza de aquí de Morelos. Alguien empezó a jugar con el lápiz, entonces tengo que aprender cómo desactivar que los demás puedan jugar con el lápiz. Sí, los demás, nosotros sí, porque a lo mejor les podemos andar haciendo rayitas y dándoles mensajes lindos. Pero bueno, sí, esas no sé quién las dibujó en verde, pero fue sorpresa. A lo que voy es que sí, el aburrimiento, ¿cómo se puede combatir? Es esa señal de, a ver, muévete, haz algo nuevo, ponte creativo, ¿qué se te puede andar ocurriendo, no? Y es aprenderle a la cocina que nunca te habías metido, hazte un pastel, cámbiale el color a una recámara, manda a traer tu pintura y cámbiale de color a una recámara, o empieza a bordar, no sé, un calcetín, una bufanda para diciembre, empieza a hacer algo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho iluminar, fue algo que se me quedó de mi infancia, me gusta mucho iluminar, recortar, también me gusta mucho recortar. Haz algo que te saque de ese estado de aburrimiento, que es realmente muy desagradable. Haz algo con las manos, haz galletas, cómprense su plastilina, aunque sea el migajón de la telera, ¿no? Pero hagan algo, y si puede ser manual, mejor, ¿no? Aparte, echen su imaginación a volar. Hablo de lo manual porque en verdad el mover las manos también ayuda muchísimo a nivel psicológico para combatir la ansiedad y la angustia. Es por eso que es muy importante para quien tiene niños chiquitos, que son a los que más considero en términos de confinamiento. Es importantísimo poner a un niño antes de empezarle a enseñar números y letras, amasar usar sus manitas en recortar, amasar, tocar diferentes texturas. Eso es bien importante. Gatear es bien importante, por ejemplo, pero tiene componentes y repercusiones a nivel psicológico que ahorita, en términos de combatir el aburrimiento, también nos ayudarían mucho. ¿Se acuerdan de los palitos chinos? Eso calma muchísimo. Eso, el tener control de tu motriz fina, mentalmente te baja muchísimo la angustia. Tengo una amiga que se está aventando rompecabezas de 2,000 piezas, ¿no? Hay una infinidad, en verdad, ahorita la tecnología es una bendición porque hay muchas cosas que pueden ustedes hacer dentro del confinamiento para combatir este tipo de emociones, ¿no? Intercambiar tareas con la persona con la que vives, a ver, hazte una cama, tú que dices que no hago nada, hazte una cama, pero bien hechecita, ¿no? A ver, plánchate una camisa para que veas que, ¿no? No sé, sean creativos y en verdad que esto es bien importante. Haz cosas que nunca has hecho, ¿no? No sé si han bailado Charleston, pónganse un video, póngase a Fred Astaire, aprendan a bailar cha-cha-cha. Hay mil y un cosas que pueden hacer para combatir el aburrimiento. Y ahora sí vamos a entrar a esto que es pues un tema fuerte,
porque el miedo, tal y como dice el doctor Tizón, que es una eminencia, porque el señor es psiquiatra, es neurólogo, es psicólogo, entonces conjunta el estudio desde diferentes aristas de la mente y del cerebro de una manera muy completa, y él dice, el miedo es un arma de destrucción masiva. Él dice, bueno, el miedo sí es una de las emociones básicas, se le llaman, o emoción más primitiva en un ser vivo, y es la emoción que nos permite sobrevivir, como todas las emociones, pero el miedo en especial es, lo habíamos comentado en emociones, el miedo es huir, escapar o esconderme, ¿no? Y el problema del estrés es que nos han hecho vivir en un estado permanente de alerta, en un estado permanente en este canal de sobrevivencia, ¿no? Que si a veces en términos de grado puede ser una fuente de creatividad, si aprendemos a manejarlo, también puede ser un elemento que nos lleve a una excesiva ansiedad y en términos de somatización, pues a problemas cardiovasculares, problemas a nivel de cerebral, el surmenage, que es el surmenage, no me acuerdo cómo se dice en español, pero es el burnout en inglés, surmenage en francés, para que vean que sí soy más que trilingüe. Como quien dice, es un cortocircuito de todo tu sistema que hace que acabes totalmente paralizado y es muy, muy, muy terrible, ¿no? Entonces, el miedo, que es una de las emociones de esta triada de pandemia, es lógico porque la incertidumbre, el estado de indefensión, del confinamiento, nos provoca en verdad un impacto en el equilibrio mental y muchas veces está también como fundamentado en este miedo de no saber qué va a pasar, de tener una serie en verdad infinita de incertidumbres, de no saber cuándo vamos a remontar, de estar conscientes de que no vemos claro, de que no tenemos una información cierta, de que estamos en una confusión y que tenemos pues muchas dudas en cuanto al futuro, muchas inseguridades, y que todo esto pues nos lleva a una epidemia emocional que en términos de los que se dedican a cuestiones de salud dicen que en verdad es lo más riesgoso porque ya está generando muchos, muchos problemas, ¿no? De violencia doméstica, de más violencia de género, social, una descomposición tremenda. Y entonces, ¿de qué manera puedo yo realmente contribuir a que la epidemia emocional no se propague? Igual que nos estamos cuidando para no propagar el virus, hay que cuidarnos para no propagar esta epidemia emocional. No nos hagamos cómplices de miedo, de angustia, de ansiedad. No colaboremos a estas conversaciones telefónicas, por WhatsApp, por Zoom, por lo que quieran, de nos va a llevar la tía de las muchachas, está todo negro, quién sabe esto cuando acabe, y llevar conteos absurdos que además están terriblemente manipulados, por no decir que toda la información, y entonces saturarnos y contribuir a esta epidemia emocional que yo creo que también es un contagio terrible, nefasto, que no ayudamos en nada,
no estamos haciendo nada por los demás, pero además nos estamos perjudicando a nosotros mismos y a nuestro entorno, ¿no? A las personas que están con nosotros. Entonces, acordémonos que en verdad las emociones son muy, muy contagiosas. Cuesta mucho esfuerzo estar todo el tiempo con esta tensión y este enfoque de lo positivo y de cuidar mis pensamientos y de cuidar mis actitudes para que le demos puerta abierta a toda esta epidemia emocional que no quiero en mi vida, no quiero que sea mi realidad, y que la tengo que mantener afuera de mi puerta con cloro, con DDT, con tapabocas, con todo lo que yo pueda y no dejarle entrar a mi casa. Y la entrada a mi casa son los medios, ¿no? Y entonces vamos a ver de qué manera sí puedo contribuir a tener salud mental durante esta pandemia. A lo mejor soy bien repetitiva, pero es que en verdad es bien importante. Hay que entender los sentimientos, hay que entender las emociones, hay que explorar a qué tengo miedo y decir, a ver, ¿cuál es el peor escenario? Y si puedo dejar de pensar en él, pues mejor no pensar en él, imaginarme un buen escenario y centrarme en lo que quiero, no en lo que no quiero, centrarme en lo que quiero, visualizar qué es lo que quiero, ¿no? Combatir precisamente estas emociones que no hacen más que llevarme a este desgaste emocional y además pues contagiárselo a todo mi entorno, ¿no? Aceptar estas emociones, ese manejo pues lo hablamos en emociones, pero es compartir, por favor, expresar, hay que hacer en verdad un esfuerzo por expresar, porque cuando uno expresa, además de la catarsis, de esta válvula de escape que nos baja la presión de la emoción que estemos viviendo, compartirla también le permite al otro brindarnos su apoyo, porque si el pobre sujeto o la pobre mujer que está al lado no entiende, porque no sabe, porque no tiene bola de cristal, qué es lo que estamos padeciendo, qué es lo que estamos experimentando, pues obviamente ni apoyo, ni comprensión, no nos puede brindar lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros estamos deseando que se nos brinde, ¿no? Entonces, si yo clarifico, oye, me estoy sintiendo así, pues le doy chance al otro de que intervenga a favor mío, ¿no? No en contra. Y eviten la sobreinformación. En verdad, tenemos un bombardeo de medios tremendos. Ustedes, cuando estén con esta ansiedad, con esta angustia, con esta emoción, si no la pueden compartir, lo dijimos la vez pasada, con la persona con la que están confinada, háganle como hace años teníamos un anuncio en la tele, díselo a quien más confianza le tengas, búscate a la persona con la que te puedas desahogar, con la que no tengas ese cuidar una imagen de mujer fuerte, que muchas veces es lo que, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, es lo que tenemos que manejar. De repente sabemos que como mamás no me puedo dejar caer, no me puedo dejar expresar ciertas emociones por quien es en quien se sustenta la seguridad, el bienestar de los niños, de los adolescentes. Me tienen a mí que ver fuerte, me tienen que ver segura. Pues sí, pero entonces, si es el caso, busca una persona con la que sí te puedas quebrar, con la que sí te puedas abrir, con la que sí le puedas decir, oye, en verdad a veces siento que no puedo controlar mi tristeza, mi miedo, mi angustia, y con esa persona descarguen, expresen,
encuentren ese remanso que es, en verdad, poder descargar el peso de emociones que no se pueden procesar. Y acuérdense, lo vimos también muchos vamos a sobrevivir al bicho, millones vamos a sobrevivir al bicho, pero también lo importante es salir bien emocionalmente. También es importante salir con salud mental, salir fuertes, salir con esta seguridad de que esta es una prueba más y de que lo que venga, lo que se nos presente, vamos a tener herramientas para poder resolver, para poder trascenderlas, para poder salir adelante como hemos salido. Pues contéstense cuántos años tienen los que me están haciendo el favor de escuchar. Esos mismos años, desde que eran espermatozoides y llegaron a la meta en primer lugar, esa ha sido la historia de nuestra vida. Correr y superar obstáculos. Este es solo uno más. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Si hay preguntas, con todo el cariño, si puedo contestarlas. Adelante. Mira, evidentemente muchas de las cosas que yo expongo, no son mías. Claro. No son mías, son teorías, son personas calificadas de diferentes disciplinas. La respuesta a tu pregunta sí te la voy a dar desde Luz María. Y desde Luz María, no terapeuta, ¿ok? Muy bien. Yo creo que el gran reto que tenemos nosotros, y lo hemos visto mucho contigo en clase, es que no sabemos ubicarnos en el presente. Y que además de no saber ubicarnos en el presente, esto es, dejamos que lo que llamamos pensamiento, el proceso de pensamiento, es mover todas tus habilidades mentales, tus funciones mentales, hacia atrás, pasado, depresión, hacia adelante, futuro, ansiedad, ¿ok? Pero no nos ubicamos, no respondemos para nada al momento presente, ¿no? Entonces, si a mí ahorita tú me preguntas, ¿cómo estás ahorita? Lo consciente, la respuesta consciente sería a toda madre. Claro. Porque estoy contigo, estoy con el gozo de saber que estoy poniendo mi granito de arena con personas que me han escrito, que les gusta escucharme, que de alguna manera les he servido de algo, ¿no? Y que eso me tiene muy contenta. Entonces, mi presente ahorita es de gran satisfacción, de mucho gozo, de estar muy contenta, pues de estar muy bien. ¿Me explico? Si yo ahorita estuviera, ¿qué tema voy a dar dentro de 8 días? Y no tengo láminas, y tengo que buscar fotos, que hoy no tuve. Tengo que buscar material, entonces ahí empiezo con la angustia, ¿no? O puedo, ante ver que no tengo 100 personas escuchándome, tengo 3, irme hacia atrás en pensamiento y decir, no, bueno, cada vez estoy de mal en peor, nadie me quiere oír, soy un fracaso total y rotundo, y entrar en depresión, ¿no? Sí, entonces, eso por un lado, nos cuesta mucho trabajo estar en presente. Totalmente. Si fuéramos realmente tan conscientes del momento presente, todos podríamos decir, o bueno, no todos, pero yo creo que una gran mayoría podríamos decir, estoy muy bien. Desde el que está conectado en un respirador, porque todavía no estira la pata, y porque consiguieron un respirador. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y de ahí para abajo, hablando en términos de pandemia, ¿no? Pero todos los demás, así te hayas quemado con el horno, te hayas roto la pata, en ese momento vas de gana, porque por el simple hecho de estar, estás de gana.
Yo sé que hay situaciones muy, muy fuertes, muy dramáticas, y ahí no me meto. Pero yo sí creo en la sabiduría popular. Hay que hablar como te va en la feria. Sí. Y ese es tu momento presente. ¿Ok? El problema es que andamos en el futuro o andamos en el pasado. Ahora, con referente a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál es el problema? Es que de oír todo el ruido externo y no nada más de escucharlo, de comprarlo y hacerlo mío, pierdo mi presente. Totalmente. Y entonces si yo compro que hay 3,000 muertos, 14,000 en Nueva York, oye, mi presente aquí que ya empezó a llover divino y que hay pajaritos y que de repente viene una ardilla en tu jardín, estoy pensando en 14 muertos que aparte ni siquiera conozco, ¿no? Sí. Y ya sé, habrá quien me diga, no, pues qué poca, porque no te importan. Porque... A ver, mi momento presente, lo que a mí la vida me está dando ahorita es esto. Lo otro es proyectarme a una realidad que no es mía. Estoy hablando como Luz María. A mí no me gusta, no me hace clic para mi salud mental y emocional comprar realidades que no son mías. Me pueden decir que soy egoísta, me pueden decir que soy que estoy en negación, que qué poca madre, que no me interesan. ¿Qué les puedo yo decir? Yo eso estoy convencida. Yo creo que hay formas en un círculo pequeño, en un círculo muy grande, en un círculo a lo mejor más grande que puedo contribuir. Pero puedo contribuir con lo que yo sé, Claro. que es lo que hago. Pero no me gusta, repito, no me gusta comprar realidades que no son mías, porque entonces me siento infiel con la vida, me siento desleal con el Dios que a mí me ha llenado de bendiciones y que sí soy creyente, y me siento mal, porque la realidad que a mí me toca, que a mí me dieron, que además no sé por qué, porque no hay mérito posible para recibir lo que yo tengo, y lo hemos hablado tú y yo, no es un mérito propio, no sé de dónde viene, a lo mejor en otra vida fui bien buena onda y fui una Teresa de Calcuta, y ahorita estoy pues, sembrando a lo mejor lo que coseché en otras vidas, no sé, pero no viene al caso, ni voy a entrar en tortura. Sí, sí. Pero no actuar en correspondencia, es más, bastante culpa de repente tengo cuando no actúo en correspondencia a lo que la vida me ha ofrecido, al eterno presente maravilloso que tengo, Totalmente. a todos los dones que tengo. Entonces, ¿por qué el afán de comprar realidades que no me tocan? Cuando me surge del corazón ayudar a alguien, ¿no? Hoy, bendito sea Dios, la vida te presenta situaciones en donde realmente puedes echarle la mano a alguien, ¿no? Alguien que trabaja en el mantenimiento de tu edificio, alguien que te ayuda a algo, pues ahí tienes que contribuir, ahí puedes ayudar, puedes echarle la mano a alguien, pero comprar cosas para deslegitimizar tu presente bendecido en aras de realidades que no te tocan. Ahora, yo sé que pues hay gente que opina diferente y mis respetos. A mí sí me genera mucho ruido. Si puedes hacer algo, hazlo. Totalmente. Si puedes hacer algo efectivo, pero yo trabajé mucho, porque mi profesión inicial es de trabajo social, y me llamó la atención y me enojó mucho llegar a ciertos lugares de asilo, de orfanatos, con cosas, y de encontrarme con gente que me decía, eso no nos sirve, eso no lo usamos, aquí nada más esto, y encontrarme con que tienen, con toda la razón del mundo, ciertas reglas hasta para lo que uno va a donar. Entonces, hasta para ayudar hay que ser inteligente y hay que saber ser eficiente. Y cuando se puede hacer, hay que hacerlo. Pero con dolerte, sufrir, traumarte y deprimirte
porque por mi culpa, no, no. Sí, totalmente. Tú hace rato lo dijiste y es algo que te consta que yo menciono seguido en las clases. Tenemos que estar bien porque finalmente lo que tú tienes es lo que puedes dar.